Bueno, y justamente el torbellino político está en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia. No va a haber juicio político porque eso fue parte de los acuerdos y eso lo reveló justamente el abogado David Iscua, pero la presidenta cedió los poderes, poderes omnipotentes que le otorgaron y que ella recibió, porque hay que decir, no es desde este gobierno. Ya vamos a ver. Justamente fueron 94 diputados los que aprobaron eliminar el decreto transitorio que concedía amplios poderes de la presidencia del Congreso Nacional desde el 2011. Desde el 2011, que Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se otorgó estos poderes omnipotentes con el fin de tener control de la justicia en Honduras. Eso obviamente le benefició a los que vinieron. Pero eso comenzó desde el 2011. Ahora las decisiones administrativas y de personal en estos momentos va a ser una decisión del Pleno de 15 magistrados. Porque así lo han estipulado. Pero también se presentó un decreto para socializar una nueva ley del Consejo de la Judicatura y la ley de la carrera judicial. El Congreso ha nombrado una comisión de diputados que la integran. Mario Pérez, que ahora es el presidente de todas las comisiones, porque hay que decirlo, está Francis Cabrera, que él presentó justamente el decreto para eliminar este decreto transitorio de los poderes omnipotentes que tenía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. También está Sara Zavala, que es la secretaria, Alex Sorto, David Manaiza, está también Godofredo Fajardo, Remberto Zavala, Carleton Dávila, Mario Portillo, Luz Ernestina Mejía y Lenín Valeriano. Ellos son los que conforman esta comisión que van a hacer un dictamen y que van a empezar un proceso de socialización. Pero como dicen, en estos momentos, como ya todo políticamente está un poco más estable, ya están saliendo muchas cosas más. Justamente tenemos por la vía telefónica a Luz Ernestina Mejía, la abogada y diputada, y también tenemos a la abogada y empleada del Poder Judicial, la abogada Ana Cardona. Antes de iniciar con ellas, vamos a ver esta nota de nuestros compañeros Impacto de los noticieros Impacto en torno a estos temas. Con el respaldo de 90 diputados, el Poder Legislativo aprobó el decreto que limita funciones administrativas a la titular del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, una decisión que ha estado inmersa en el ojo del huracán, luego que algunos denunciaran es una intromisión a los poderes del Estado, mientras otros la respaldan asegurando que es necesario frenar irregularidades de traslados, ascensos y rotaciones. Lo que se ha hecho ayer es que el poder que tenía concentrado una sola persona se ha diferido ahora a que sea compartido por todo el Pleno, y todo ello mientras se aprueba la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, se cometan arbitrariedades en nombramientos y otras situaciones irregulares que dieran como resultado no la impartición de justicia transparente, eficaz, pronta que necesitamos. Tras rechazarse la instalación de una mesa técnica para debatir los alcances del mismo, la titular judicial pide nuevamente entablar un esfuerzo en conjunto con el legislativo y darle vida al Consejo de la Judicatura que por años ha estado en el olvido. Todos nos ponemos de acuerdo y lo que sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, pues creo que eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la carrera judicial. El descontento se ha apoderado por sectores quienes lamentan es una decisión que directamente lesiona la independencia judicial, donde en los próximos días interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. Artículo 313, no hay ahí facultades para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia asuman funciones de carácter administrativo. Una acción de inconstitucionalidad y las comunicaciones pertinentes con las instancias de carácter internacional. Significa una intromisión del Poder Legislativo a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial. Magistrados que conforman el Pleno aseguran que no existe ninguna ruptura a lo interno de este poder que altere la funcionalidad del órgano judicial. Limpiarle el rostro a este poder del Estado. Así que por eso es nuestra presencia hoy aquí. Queremos dejar constancia de que este Poder Judicial está unido y trabajando en pro del país.
Ahora los nombramientos, traslados y ascensos de funcionarios judiciales recaerán sobre la decisión de los 15 magistrados. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, justamente el tema está en el ojo del huracán de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. Esta semana, pues el Congreso ya le quitó los poderes y se está nombrando una comisión. Antes de iniciar con la abogada Ana Cardona, vamos a dar paso justamente a la abogada y diputada Luz Ernestina Mejía, porque Luz Ernestina Mejía, luego que se le quitaran los poderes, ha presentado que se redacte una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, porque recordemos que antes los jueces se elegían por concurso, habían meritocracia. Lamentablemente, y hay que decirlo, desde el 2011 que se cambió este sistema, la justicia ha venido en decadencia. ¿Por qué? Porque se han nombrado personas sin requisitos, sin méritos, solamente por compadrazgos políticos. Y no hay que decirlo, o sea, una parte, porque hay que ser sincera. Hay otros que sí se les ha respetado, pero les ha costado. Abogada, yo sé que nos atiende rápidamente. ¿Cuál es la idea suya de presentar esta nueva ley del Consejo de la Judicatura, sabiendo de que también este Consejo dejó un mal sabor en el Poder Judicial? Buenos días, estimada querida amiga, licenciada Irma Calderón, mi aprecio y admiración que ratifico una vez más para la abogada Ana Cardona, una luchadora por los derechos de los empleados y funcionarios judiciales, pero también por los derechos de todos los hondureños que somos los depositarios finales de la impartición de justicia. Fíjese, licenciada Calderón, que yo había presentado, antes de que fuera aprobada la semana pasada precisamente, un proyecto de ley para una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Hasta ayer fue que se aprobó la reforma que propuso el compañero Francis Cabrera. La ley de la Consejo de la Judicatura y la carrera judicial es algo muy demandado, que quienes conocemos o somos usuarios directos de los servicios del Poder Judicial sabemos que es urgente. Una vez tras otra hemos escuchado de los atropellos que se han dado contra empleados y funcionarios judiciales. Eso es algo que no nos puede dejar indiferentes. No nos deja indiferentes ninguna transgresión a los derechos humanos de nadie, pero específicamente en esto es realmente atentatorio a lo que son los intereses ciudadanos, por cuanto son las personas encargadas de impartir esa justicia, de resolver conflictos, de dar a cada quien lo que le corresponde cuando se somete a su conocimiento. Entonces, lograr contribuir a que la correcta impartición de justicia sea una realidad, no una quimera, es obligación de todos. Y si tengo la oportunidad como diputada de incidir un poco más, con gusto lo hago. Siempre he defendido estos temas, siempre he estado del lado de las luchas correctas, no solo en lo que tiene referido al tema justicia, sino seguridad y derechos humanos en general. Sí. Entonces, de hacer y tratar de que contemos con una nueva ley de la judicatura es fundamental. Sí, perdón. Diputada, la abogada Ana Cardona justamente también tiene algunos puntos que ella le gustaría que usted conociera sobre esta ley, porque ella me dice es muy buena, pero también, y es ahí vienen esos peros, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración, abogada. Sí, un segundo. Vemos con la verdad que con esperanza este proyecto que se ha presentado por la abogada Luz Ernestina, porque como ella lo ha dicho, la solución es aprobar esta ley del Consejo de la Judicatura, porque lo ha dicho la comunidad internacional, también lo hemos mencionado como Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Es de revisarse porque la misma comunidad internacional dice que debe de ser apegada tanto a lo que establece la normativa interna y los estándares internacionales en temas que tienen que ver con la aprobación de la ley, y también establecerse de forma clara la autonomía y la independencia que este órgano debe de tener
Yo no soy partidaria de que la presidenta del Poder Judicial presida el Consejo de la Judicatura, porque si no regresamos a lo mismo, como anteriormente lo vimos, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia era quien presidía el Consejo de la Judicatura. También se deben de establecer de forma clara los parámetros en cuanto al nombramiento de los concejales, si lo va a realizar el Congreso Nacional o a lo interno el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo al inicio mencionaba en cuanto a la reforma que hubiera sido bueno establecerse una temporalidad de la reforma, porque eso nos da más esperanza que pronto vamos a ver aprobada esta ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, va a desconcentrar esta labor administrativa del Pleno, porque actualmente la reforma se lo da al Pleno, y se van a dedicar únicamente a la labor jurisdiccional. También se va a tratar sobre el tema del nombramiento de jueces, que lo ideal es siempre someterlos a concurso y tomar en cuenta la meritocracia de cada uno de los participantes en este concurso. También el fortalecimiento en temas académicos para los jueces y todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario. Sí es bueno revisarlo y también revisar todas las observaciones que ha hecho la relatora de la ONU en la última carta que envió al Estado de Honduras, con quien anteriormente también tuve la oportunidad de reunirme, y también con las observaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también tengo las observaciones en los puntos que ha referido sobre esta ley. Sí, abogada Luz Ernestina, diputada. Sí. Me place comentar que las expectativas que ha manifestado la abogada Cardona son las mismas nuestras. Inclusive en el proyecto de decreto que presenté, claramente establece que ni la presidencia del Poder Judicial, ni el fiscal general, ni el director de la Defensa Pública podrían ostentar la presidencia del Consejo. Pero en mi proyecto les quería comentar, no es que yo me lo inventé, es algo que recoge pues lo que es las demandas en cuanto a mejorar la calidad de la justicia. Pero además, mi proyecto es solo uno de varios. Entiendo que la asociación que preside la abogada Cardona también cuenta con uno, las otras asociaciones, en sociedad civil también hay otros. Entonces, para ello se ha nombrado el día de antier una comisión especial para hablar todo ese tema y afinar la ley, lo que fuera un proyecto ideal de la ley de la judicatura. Nosotros hemos apoyado esta situación, nos integraron a la comisión y el presidente Zambrano nos integró a la comisión, y desde ahí vamos a procurar que cumpla con todos los objetivos que se manifestaron y que se van a hacer. Todos esos detalles, los que ha manifestado, y la abogada Cardona, como les digo, van a ser objeto analizado ahí, y algunos de ellos son todas mis expectativas, porque conozco lo que viene a ser la problemática que se está dando ahí, pero además voy a procurar que todos estén incluidos en lo que va a ser la versión final. Además, esta comisión especial se va a reunir con todos los actores. Nos vamos a reunir con la abogada Cardona y su directivo, quienes ellos determinen, y así con los demás sectores que tienen interés directo en esta, directo y no directo también, porque todos los ciudadanos somos interesados en la impartición de la ley, con todos los que estén trabajando este tema. Así que definitivamente yo sí tengo esperanza de que vamos a lograr a lo que aspiramos. No podemos seguir con esa forma, imponiendo el capricho a alguien, contratando a una persona porque es amigo o porque es familiar y sin tener los requisitos. Simplemente eso es algo inaceptable y no lo vamos a seguir permitiendo. Sí. Gracias a la abogada Luz Ernestina Mejía, porque yo sé que ella nos atendió, tiene un evento pendiente. Muchísimas gracias, abogada. Vamos a estar nosotros al pendiente de todo lo que ocurre en este tema, porque consideramos que es muy importante para la vida y la estabilidad social del país, porque la justicia tiene una incidencia directa. Todo mi afecto y admiración para usted y para la abogada Cardona. Gracias. Bueno, gracias a la abogada y diputada Luz Ernestina Mejía, que justamente es miembro de esta comisión. Ahora vamos en materia, y ahí decía Luz Ernestina, y miren,
El Poder Judicial ha llegado a un extremo que hasta porque le cae mal a una persona. O sea, son cosas, solo las personas que hemos vivido las injusticias en este país nos damos cuenta cómo opera el sistema de justicia. Y eso, hay que decir, no es que era antes del 2011 era bueno, no, es que a raíz del 2011 se agudizó la politización en el Poder Judicial. ¿Es necesaria realmente la ley de la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura, abogada? Es necesaria y no solamente lo ha dicho la sociedad civil, no solamente lo ha dicho la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, lo ha dicho la comunidad internacional, que es necesario que se apruebe esta ley del Consejo de la Judicatura, que vendría a ponerle fin a arbitrariedades y a injusticias que se han cometido con esa concentración de poder que hemos visto hace unos días, que también yo la he denunciado y que he sido víctima de muchas arbitrariedades, unas que ni siquiera las he comentado y ni las he hecho públicas, pero la idea ahorita es concentrarnos en el tema. Sí, pero sí. Me gustaría hacer algo breve. Usted era la coordinadora de los juzgados de familia, ¿verdad? De acuerdo. Cuando yo la conocí y comenzó el gobierno anterior, la abogada había sido la coordinadora de los juzgados de las niñas, así la conocimos. ¿Qué pasó? Le comento cómo llego yo a ser coordinadora del juzgado de familia. Yo no opté para este cargo. Yo concursé como candidata a ser magistrada de Corte de Apelaciones porque consideraba que ya era un ascenso, que debía de luchar por ese ascenso, porque yo ya tengo aproximadamente 13 años de ser juez de letra civil, también coordiné juzgados de paz civil, tengo una carrera judicial que inicié desde escribiente, entonces me sometí al concurso. Y hay amigos que nos sometimos muchos al concurso y me decían, ¿para qué concursamos si al final ni nos van a nombrar? Pero el tema es legitimarnos y que nadie nos pueda cuestionar en el cargo en el que estamos. Entonces, no se me nombró, pasé el concurso, estoy en la base de datos del último concurso que se realizó solo maneja la Escuela en el Poder Judicial. No, antes lo manejaba la Escuela Judicial. Actualmente con el presidente Argueta era una comisión que él nombraba que también integraba la Escuela Judicial. Entonces quedé como en los primeros lugares del concurso y estuve esperando la oportunidad, no se me dio. Preguntaron en una reunión que tuvieron con los magistrados de Corte de Apelaciones que quienes consideraban que reunían el perfil idóneo para ir a coordinar el juzgado de familia. Entonces dijeron que por la problemática y la situación que se estaba dando, consideraban que yo reunía los requisitos y el carácter para coordinar este juzgado y que ya había coordinado anteriormente. Él lo tomó en consideración y más bien me cayó de sorpresa la llamada del asistente de él en aquel entonces y le dije que me diera oportunidad de pensarlo, porque no era lo que yo estaba buscando. Entonces dije yo, bueno, voy a ir porque es un área sensible, yo siempre me he caracterizado por tener empatía por las personas que tanto necesitan, por los niños sobre todo, y asumo el cargo. Estuve en un tiempo de persecución, se me vigilaba por cámaras, cuando llegaba, cuando salía. Un día voy a revisar por un problema de seguridad las cámaras, porque uno de coordinador podía ir, y la persona que me asistía me hace de señas que tenía una cámara enfocando mi vehículo. Entonces le dije que no dijera nada. Entonces yo dije, me están vigilando la entrada, la salida y todo movimiento que yo tenga. ¿Pero eso era desde Argueta? No, en la actual presidencia. Entonces recibo una invitación para ir a audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fuera a exponer la problemática de lo que estaba sucediendo en Honduras. Entonces yo pido el permiso porque lo tengo que pedir con anticipación, porque lucho para que me den los permisos para poder asistir a eventos oficiales, y lo dice la relatora de la ONU en la carta que le envió al Estado de Honduras. Lucho por el permiso y se me da con una lucha de 3 meses atrás de haberlo ingresado. Lo volví a ingresar porque lo perdían, me decían,
y me dan la respuesta a las 4:40, cuando la salida a Washington era ese mismo día en la noche. No tenía el pasaje comprado porque no lo habíamos comprado, porque estábamos esperando la respuesta. Entonces empiezo a entrar como un estado, no sé si llamar shock, que no sabía qué hacer, porque no teníamos el pasaje comprado, no tenía dónde iba a ir. La comisión que estaba dándole seguimiento a mi participación me dijo que tenía que haber asistido al ensayo ese día, que no pude asistir porque no se me otorgó el permiso. Y llego a mi casa, no encontraba ni el boleto, me ayudó una agencia a buscarlo, encontramos el pasaje aéreo y dije, me voy a ir, pero llegó un momento que colapsé y dije, no, mejor no voy a ir porque no me siento anímicamente bien para poder asistir. Y me llama un compañero y me dice, si no asistís, te van a decir que te dieron el permiso y que no asististe. Yo sentí un presentimiento también de que algo malo me podía pasar, porque era denunciar públicamente ante la comunidad internacional todos estos atropellos que se venían dando. O sea, usted como coordinadora de los juzgados de la familia presentó todas estas denuncias, se le aceptó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después viene la degradación cuando me ven. Entonces, pero eso lo vamos a ver después de pausa. Tenemos que hacer corte porque para que veamos los casos que suceden. Y esto solamente es uno de los casos de lo que sucede dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Continuamos este diálogo con la abogada Ana Cardona, justamente, ¿por qué se debe de aprobar esta ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial? Porque estos organismos se crearon con el fin de despolitizar la carrera. Ella nos explicaba en el primer segmento lo que ella ha vivido en carne propia. Ella era coordinadora de los juzgados de familia. Ella empezó a sentir persecución, hostigamiento, presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le aceptaron y ahí nos quedamos. Sí, cuando regreso de la audiencia de la Comisión Interamericana, empiezan los rumores que me van a despedir, que me van a trasladar, y yo alerto a la comunidad internacional y a la comisión, envío un correo de lo que está sucediendo. Redactaron el acuerdo de traslado y degradación de mi cargo 10 días después de haber regresado, o menos quizás, de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque fue pública y me vieron. Cuando mi sorpresa es que quizás estuvieron pensando en entregármelo o no, porque como siempre he tenido el respaldo de organismos, también de sociedad civil y de organismos internacionales, quizás lo pensaron en entregármelo. Me lo fueron a entregar un día antes del Día de la Mujer. Este año hizo un año. Y me lo entregan a última hora, porque yo he tenido muy buena relación con la prensa, quienes admiro la labor, yo tengo un respeto para ellos. Y a esa hora ya se había ido la prensa del que estaba en el Poder Judicial. Entonces, yo tengo un chat donde tengo a varios periodistas y les informo que me acaban de notificar un traslado y degradación de mi cargo. Un día antes del Día de la Mujer, y lo hicieron con efecto inmediato. Yo siempre he dicho, mientras otras mujeres celebraban el Día de la Mujer, yo en mi vehículo propio, trasladando mis cosas, todas mis cosas, de la coordinación de familia, porque tenía que llevar todo, porque si no me trasladaba de efecto inmediato, me podían haber iniciado por abandono de labores un proceso, porque yo he estado como atenta. Un día me decía una expresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, dice, yo no sé cómo aguantas, porque todo el tiempo te tenés que estar defendiendo de tanta cosa que te hacen. Te debitan tu salario, tenés que presentar un escrito, necesitas un apoyo de un grupo de mujeres. Abocate a un grupo de mujeres de Honduras que te apoyen. Y luego me dio un contacto de una persona en Costa Rica que tienen una organización de justicia y género, y me estuvo apoyando. Me dice, ya no podés defenderte sola porque te vas a cansar, te vas a agotar, ya te veo cansada.
Entonces, era ya público que me habían degradado del cargo y me regresaron y dijeron que no. Lo que llama la atención es que ellos no han cambiado, la mayoría de los coordinadores están. Yo realizaba bien mi trabajo. En el juzgado se me quitó todo el apoyo para parecer que yo había hecho mal mi gestión. Todo el apoyo. Pedí apoyo de un vehículo porque teníamos un solo vehículo para que, yo no sé si ya les dieron otro, pero para todo lo que tenía que ver trabajadoras sociales, impera la gratuidad en el juzgado de familia, andaban los receptores, no sabíamos ni cómo se hacía, cómo se daba abasto. Una vez alguien criticó porque ponían a personas a criticarme en las redes también, a hacerme mala campaña y dice, la llevaba a la escuela judicial. Ese vehículo, mientras otros coordinadores lo habían utilizado, porque yo sé, para que lo fuera a dejar y traer a su casa, yo nunca lo utilicé para eso. A veces pedía que nos apoyaran a llevarnos a la escuela judicial a los jueces antes de iniciar la jornada de toda la ruta, porque no hay nunca estacionamiento y los jueces lo saben en la escuela judicial. Entonces pedíamos que nos apoyaran y que nos dejaran ahí y después nos veníamos caminando, porque queda cerca. Sí. Entonces, pero nunca lo utilicé para cuestiones de fines personales, no. ¿Usted en ese momento en qué cargo está? Actualmente como jueza de letra civil se me regresa otra vez al cargo que anteriormente ostentaba. ¿Le bajaron el sueldo también? Y también hubo una disminución de mi salario, pero lo reclamé y después rectificaron. Me quitaron un plus adicional que tengo desde que estaba Rivera Vilés, el expresidente, porque él daba un plus adicional a los que, como incentivo a los que teníamos maestrías o doctorados. Entonces nos daba 2.000 lempiras de plus adicional. Actualmente no se continuó dando porque generaba un impacto en las finanzas del Poder Judicial, porque ya ahora la mayoría tenemos maestrías y doctorados. En aquel entonces era que se incentivaba al empleado para que se siguiera fortaleciendo en el tema académico, y me lo quitaron pensando que era un plus que me dieron de coordinación. Y no fue así, era un derecho mío. ¿Por qué, abogada, algunas asociaciones de jueces están de acuerdo con la postura de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Porque solamente la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, ASOMA, que es justamente la que representa nuestra invitada, está levantando la mano y está diciendo las inconformidades. ¿Qué pasa con las otras asociaciones? Le comento, y no me da temor decirlo porque yo tengo las pruebas. Cuando yo hablo es porque tengo las pruebas en la mano. Como dice un dicho, solo que no lo voy a decir coloquialmente como se dice. En el caso, vemos de vocero a Guillermo López Lone, abogado Guillermo López Lone. Si yo tengo ahí los acuerdos, usted fue beneficiado con 2 aumentos en un año cuando eso contradice las disposiciones presupuestarias. Nosotros no podemos tener un aumento durante en un mismo año, 2 aumentos, no. Usted fue nombrado como coordinador de un circuito de alto impacto, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, extorsión, delitos contra el medio ambiente, en una plaza que le correspondía a la magistrada, ex magistrada, o no sé si todavía porque está en impugnación, Yulisa Aguilar. Una mujer intachable, una mujer que admiramos, que admiro como mujer, porque yo siempre soy pro mujer y me apoyo a otras mujeres. Me gusta cuando salen adelante y se empoderan en los temas para los cuales se desempeñan. Ella, el puesto que hoy tiene López Lone era en permanencia de la magistrada Yulisa Aguilar. Le dicen que le van a dar la dirección de la escuela judicial de manera interina porque ella tiene méritos, la endulzaron. Acepta y nosotros nos alegramos porque sabemos de cómo trabaja ella. La sorpresa de ella es que nombran en permanencia, en su plaza en permanencia, a Guillermo López Lone como coordinador de ese circuito. Y esa plaza le correspondía a ella, y no solamente degradándola de sus derechos, sino que la desplazan de la carrera judicial. Cuando llevaba años una jueza de carrera, la desplazaron y la pasaron al área administrativa.
ella presentó la impugnación, se ha llamado al silencio. Nosotros hemos expuesto su caso porque yo siempre que alguien está en dificultades y que yo me doy cuenta, me acerco, le doy todo el apoyo, alerto a los organismos internacionales y le digo, sucedió otro caso, les mando todo lo referente al caso y hoy su impugnación no ha sido resuelta. Yo también impugné, hace un año impugné y solo se me ha notificado el auto de admisión de la impugnación. Es decir que de nada nos sirve y nos servía hasta ahora. Para aclarar, Guillermo López Long, él es el excuñado de Marlina Dubón. Sí, así es. Y también en las otras asociaciones, Kevin Castro era el anterior presidente. Ha sido él beneficiado con 2 ascensos durante la administración de Rebeca Lisset Raquel Obando. El primero como juez de paz, solo fue a servirse ahí a la asociación porque es poco lo que ha servido y te lo digo con propiedad, Kevin, porque yo te conozco, ingresaste cuando yo coordinaba juzgados de paz del municipio del Distrito Central. Recientemente nombrado nuevamente como juez de letras, cuando hay un montón de secretarios, varios secretarios esperando una oportunidad que llevan años y que son abogados y que hasta que sacan maestrías para ver si se les toma en cuenta. ¿Dónde está la igualdad en el trato? Y la actual presidenta, que también la conozco y que le tengo cariño y quiero decirle que no estoy personalizando esto, porque también ingresó cuando yo coordinaba Paz, Rivera Viles la nombró. Recientemente el esposo fue nombrado, ascendido a receptor. Entonces, es un grupito de la actual presidenta de la ANFEP, ascendido a cargo de receptor. Es un grupito que siempre ha estado beneficiado con sus ascensos, entonces hoy la piñata se les acabó. Y como la piñata se les acabó, andan llorando. Pero no es que están defendiendo la independencia judicial, ni están defendiendo que se nombre y que se regule el tema de no tener concentrado un poder. No están tratando el tema con objetividad, sino que están pensando desde que se les acabó ese beneficio que tenían. Revise las redes, recientemente anduvo todo ese grupo en un viaje, que quizás ese viaje hubiera sido para jueces que llevan carrera judicial de años o estos jueces seccionales que pasan que no aguantan en la carga. Lo que usted nos está diciendo es que estas asociaciones se plegaron realmente a la política del actual presidente. El único contrapeso es esta asociación. Sí, a la voluntad de la presidenta de la Corte y recibieron bastantes beneficios. Usted, por ejemplo, dice de que se tienen que volver a los concursos. Claro. ¿Mantiene esa postura? Por la meritocracia. Yo estuve en ese proceso de concurso, al igual que muchos magistrados, muchos jueces concursábamos. A nosotros se nos sometió, porque son 18 años de estar en el Poder Judicial, hasta la prueba del polígrafo, que después la quitaron. Yo fui sometida a exámenes toxicológicos, prueba del polígrafo. Por eso es que hoy solo vean el poder con el que yo estaba, contra el que estaba luchando, denunciando arbitrariedades. Si yo hubiera actuado mal en mi gestión o el tiempo que llevo de carrera, ya me hubieran despedazado, disculpando la palabra. Estuviera despedazada porque me buscaban por donde sea y nunca me encontraron. Mi carta de presentación es mi actuar que me respalda, mi honradez y mi objetividad en el cargo. ¿Ha seguido la persecución en contra de su persona? Paró. Ha parado. Últimamente me siento un poco hasta más tranquila porque... ¿Pero con el cambio de gobierno fue? No, desde antes, porque iniciaron un proceso de que como nadie me denunciaban ellos de oficio. Se le ordenaba supervisión de tribunales que me iniciara de oficio. No tiene denuncias, iníciele de oficio. Un día me iniciaron la última denuncia, que yo ya lo había mencionado en un foro, denuncia que explicara por qué había aceptado practicantes de las universidades en el juzgado que yo coordinaba. Y tuve que buscar las circulares desde hace como 50 años. Pero todo el mundo ocupamos practicantes de las universidades. Y lo peor es que yo les dije, creo que pararon un poco porque les dije, ¿saben lo grave que están diciendo ustedes que un practicante pone en riesgo la seguridad jurídica de un expediente? Están denigrando
Están quitándole la oportunidad a un estudiante de que pueda fortalecerse en el Poder Judicial cuando eso ha sido una práctica de años que se le da antes, se le tomaba en cuenta para los nombramientos. Hasta por los practicantes. Por los practicantes se inició esa denuncia. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y que vamos a compartir con ustedes. Dice, buen día, dice, nos parece acertada esa decisión de quitarle esas atribuciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora urge la ley y de conformación del Consejo de la Judicatura. Dice, 2 errores que no se deben cometer, dice, con ese consejo. Que ese consejo no lo preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como sucedió con don Jorge Avilés y Dótice. Que ese consejo no sea integrado por el Congreso Nacional, sino que por la sociedad civil, la universidad, el colegio de abogados. Es lo que nos plantea en nuestro televidente. Imelda Molina nos dice que al momento de nombrar a los concejales se integren las asociaciones, sociedad civil, representantes sobre derechos humanos, representantes internacionales como veedores para asegurar que la elección sea transparente. Nos dice, vea qué interesante, porque ahora ya la gente está focalizada en los concejales. Vamos con el otro mensaje. Robert Vanegas nos dice, es un tema muy interesante, licenciada Calderón, una de las tantas mafias legalizadas en Honduras. Si se agitan las aguas en el país, se podría decir que estamos rodeados de grupos de antisociales por todos lados. Saludos cordiales, nos dice Robert Vanegas. Dani Hunt nos dice, excelente a la abogada Ana Cardona, porque sí ha luchado por la profesionalización de la carrera judicial. Felicidades también a usted, bueno, licenciada Emma Calderón, que toca temas tan importantes del país. Muchísimas gracias a Dani de Honduras por eso. Rosalinda Murillo nos dice, saluditos a la abogada Ana Cardona. Es parte de los mensajes que justamente tenemos. Y vea la conciencia, el nivel, porque estos son temas, miren, yo sé que a la gente nos encanta el circo y todo, pero hay temas que nos compete a todo. Porque cuando usted tiene por cualquier razón o algún familiar tiene que enfrentar la justicia, usted vive en carne propia las falencias. Porque lamentablemente, cuando se creó la carrera judicial, era por meritocracia, abogada. Era por meritocracia. Y iban ascendiendo. Lamentablemente, y hay que decirlo, a partir del 2011 se abrió esa llave. Porque antes eran casos esporádicos, pero ya después, a partir del 2011, con esas reformas que implementó Juan Orlando Hernández cuando fue presidente del Congreso Nacional, fue que como dicen, se desbarató todo esto. Y claro, como ese botín le favorecía, todos guardaron silencio. Y hay que reconocer, este gobierno, ese Congreso, se le está jugando. Porque es un tema vital para la sociedad, abogado. Sí, es un tema tan importante porque la independencia judicial no es una garantía para el juez, es una garantía para el ciudadano. La inseguridad jurídica, cuánta cosa ha provocado. Inclusive la migración, porque yo lo he estudiado, el tema de la migración irregular. No hay seguridad jurídica en un país y esto es grave para la ciudadanía. Entonces defendemos principios que le asisten a la ciudadanía y que esta ciudadanía tenga la certeza que una persona objetiva en su cargo va a estar únicamente apegado a la ley como lo manda el mandato constitucional. Y también yo creo que hasta por seguridad, por estabilidad emocional. Yo he conocido muchos casos, abogados que tienen miedo, tienen temor de un fallo porque reciben una llamada y eso es normal. Eso se ha normalizado, pero tampoco hay un mecanismo que regule esos abusos. Porque ese es el problema que tenemos, de acuerdo, que tiene actualmente la Corte, que también tienen que considerarlo, donde los mismos empleados judiciales denuncien, miren, a mí se me está presionando por esto. Pero denunciamos y lo que se hace es que se nos castiga. Y ella quiso quitarme a mí de la presidencia de la asociación, porque era el único contrapeso que tenía. Yo fui electa por 2 años inicialmente. Y valientemente me sometí otra vez a la reelección. Me puso una paralela. ¿Y sabe qué? Hablaba a los jueces, porque los jueces me lo decían, para pedirles el apoyo por ella, por la candidata que puso,
y que les ofrecía ascensos y les ofrecía también quitar procesos disciplinarios y la gente estaba desesperada y tenían temor de apoyarme a mí, aunque sabían la labor que había realizado. Entonces, estratégicamente, yo considero que he sido una mujer de retos y que a mí no es el humano quien me pone límites, sino que es un Dios al que yo tengo la fe, que me protege todos los días. Quiso quitarme. El día de la asamblea empezamos midiendo cuál era la aceptación que teníamos y la mayoría tenían miedo en levantar la mano porque lo filmaban para mandarle la filmación a ellos. Entonces lo hicieron por escrito. Cambié la estrategia y dije, la ley dice que es voto secreto, el reglamento dice que es voto secreto y los papeletas aquí están. La asociación las tiene y la urna aquí está. Se quedaron sorprendidos porque no pensaron que íbamos a llevar esa estrategia y la asociación, los jueces me eligieron nuevamente presidenta de la asociación, que con todo en contra que tenía y con todos los favores que ofrecían, la pude haber perdido. Por eso me dice el presidente de la FLAN, me dice, la verdad que tu gane es doble, porque ganar en una lucha desigual, eso se considera ganar doblemente. Ya para terminar, sí. Abogada, el tiempo se nos ha agotado. ¿Usted sí está de acuerdo con que se haga una nueva ley de la carrera judicial, que se pongan límites, sanciones y que también se proteja al empleado judicial? Totalmente de acuerdo, y cuando también esté actuando mal, que también se le siga un proceso disciplinario, pero que se le dé el derecho a la defensa, el derecho que todo ciudadano tiene, porque actualmente, ella lo ha dicho, la presidenta del Poder Judicial, que actúa y cambió a un juez de un lugar a otro porque escuchó que le dijeron, no sé si sus amigos o quiénes, ese juez está actuando mal, pero también tiene derecho a un proceso disciplinario porque fueron traslados inconsultos. ¿Sí? No, los traslados que se dieron fueron inconsultos. Hay mucho chisme, podemos decir, y clavos, como le decimos popularmente nosotros ahí, en la corte. Pues es que el chisme nunca descansa. Ese ha sido como el diario vivir. Si no pueden contra ustedes, le inventan cosas, pero el Poder Judicial no puede andar de cuestiones de chismes. Los chismes, déjeselos a, no sé, fuera de un poder tan serio como debe de ser un órgano que administra justicia. Pero ella lo ha dicho y yo tengo todavía, guardo en mis redes sociales las declaraciones que dio. Es que me dijeron, yo estoy actuando porque he escuchado que los jueces están actuando mal. Estamos de acuerdo con las medidas para transparentar y le hemos dicho, pero tampoco le podemos apoyar, pero no es así de manera ilegal que se va a venir a trasladar a un juez y ya ha tenido malos resultados. Anteriormente vimos a un juez que fue bastante cuestionado y que hoy está privado de su libertad, que ella de dedo lo puso. Ese y usted sabe quién es. Sí. Bueno, ¿sí? El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, abogado. Usted está lista, pues, para atender a esta comisión y presentar como asociación de jueces y magistrados de Honduras su propuesta a esta ley de la carrera judicial y a la ley del Consejo de la Judicatura. Lo que sí es cierto es que todos coinciden, y hasta los televidentes, que la presidencia del Consejo de la Judicatura no debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque vamos a caer en lo que pasó con Rivera Vilés, que recordemos, los concejales hasta presos terminaron después. Y eso es lo que ha sucedido. Lo que se trata es enmendar y de ahí parte la estabilidad social desde el Poder Judicial. Así que vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias a la abogada Ana Cortona por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Recuerde que continuamos con las noticias. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento con Hola Honduras. Y si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.